Hola, mucho gusto de compartir nuevamente con ustedes. Mi nombre es Brian Torres y en esta oportunidad tendremos una lección nueva para poder dialogar, para poder compartir y para poder abordar nuevas temáticas relacionadas con nuestra área de conocimiento, que es la parte de producción. Los dejo con la lección de hoy sin más preámbulo. Hoy vamos a empezar a platicar un poco al respecto de la producción audiovisual. En ese sentido vamos a abordar algunas generalidades, algunas cuestiones técnicas que es importante hacer mención y que ustedes también la sepan, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esto y vamos a empezar con el inicio, como se dice popularmente. O vamos a iniciar desde el principio. Y estas son imágenes fabulosas que están recopiladas o están evidenciadas en muchas cavernas de Europa que hicieron nuestros antepasados. Entonces, son imágenes que recrean situaciones de la vida cotidiana. En este caso, situaciones de casa, situaciones de convivencia familiar y los seres que en aquel momento tenían oportunidad de ver nuestros antepasados. Entonces, este es el primer antecedente de la parte ahí de la producción audiovisual. Aquí pues estos son pictogramas, son recreaciones de la naturaleza. Sin embargo, pues de esta forma creció y de esta forma nació el tema ahí de recopilación y compilación de imágenes. Entonces hay imágenes de esta naturaleza en muchas partes del mundo y creo que es un ejemplo fabuloso de cómo el hombre, a medida que fue evolucionando y que fue desarrollándose como ser social y ser que tenía relación e interacción con la naturaleza, pues lo plasmaba. Aquí tenemos más y pues son imágenes que evocan muchos sentimientos y muchas circunstancias. El hecho de plasmar la mano propia en una pared es como una suerte o un deseo de saludar a las personas que venían atrás. Entonces es muy bonito ponerse a reflexionar al respecto de esto y visualizar las creaciones que nuestros antepasados hicieron, de seres que en aquel momento visualizaban, algunos tomados de la naturaleza, algunos a través del imaginario y la creación colectiva. Bueno, eso es la parte de antecedentes. Y aquí tenemos lo que sigue. Esto es del siglo XVII y en aquel momento existían las famosas cámaras oscuras. ¿Y qué eran estas cámaras oscuras? En estas cámaras oscuras había un artista y este artista tomaba referencia o reelaboraba una imagen que existía dentro de el contexto externo. Entonces él visualizaba lo que se manifestaba en la cámara oscura y lo plasmaba dentro de un dibujo, dentro de un arte. Entonces, a través de la evolución y a través del avance tecnológico, este principio fue reincorporado en la fotografía. Entonces, como base de la producción audiovisual, nosotros tenemos la fotografía. Y como base de la fotografía tenemos las recreaciones que nuestros antepasados hacían dentro dentro de las cavernas y dentro de lugares públicos, ¿verdad? Tales como estelas, tales como piedras talladas. Entonces, eso es un poco de del antecedente y lo que fue orientando esta práctica. Bueno, aquí está lo que les enunciaba.
y el tema de producción audiovisual tiene como base la fotografía. Bien importante esta situación, bien importante. Entonces decimos que el video son imágenes en movimiento y pues tenemos esa parte de antecedentes ahí. Hay ciertas cosas que son necesarias considerar cuando uno está entrando al tema de producción audiovisual. Y una de ellas es que al momento que uno va a producir o va a hacer una producción, tiene que darse cuenta si la cámara que va a servirnos para producir está de acuerdo a 24 cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo o 60. Las fotografías que le llaman de alta velocidad pueden producir hasta 160, 170 cuadros por segundo o más. Entonces, en un segundo, esa cámara le tomó 60 fotografías, le tomó 30 fotografías. Eso es lo que se percibe o lo que se busca identificar con esto. Lo que mencionábamos es esto. Ahí tenemos la representación gráfica y tenemos la ejemplificación de cómo es que se realiza o cómo es que se capturan esos 24 cuadros por segundo y cómo es que se hace de 60 por segundo, ¿verdad? Yo creo que la diferencia es notoria. ¿Qué rige esto o qué criterios son los que nosotros tenemos que considerar para esto? Pues eso ya depende mucho de las finalidades del material. Si se desea producir material de alta velocidad, pues obviamente hay que subir la cantidad de fotos por segundo hasta donde nos dé capacidad. Y si es algo muy práctico que no se tiene mucha capacidad de almacenamiento, pues puede ser 24 fotos por segundo. Eso ya depende mucho del criterio de los productores y depende mucho del equipo que uno tenga, ¿verdad? Pero lo platicamos aquí por el propósito o el hecho que es importante que ubiquemos esas diferencias, ¿verdad? Y nos centremos entre una cosa y otra. Bueno, aquí tenemos algunos principios de esta situación. Y yo quiero que lo visualicemos. Esto es un ejercicio que hizo un biólogo para ver cómo es la motricidad de un gato, cómo son los movimientos de un gato. Entonces, él lo hizo por temas biológicos o por temas de análisis motriz del gato, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues lo que se busca con esto es, por un lado, evidenciar que si nosotros unimos todo esto, el gato se va a ver moviendo. Entonces, esto se hizo muy popular hace mucho tiempo, de producir fotografía, unir las fotografías y realizar producciones en stop motion, que se llama. Entonces dejamos la cámara fija y vamos tomando fotografía por fotografía. Es mucho más laborioso, pero los resultados son fabulosos. Bueno, cuando yo inicié en todo esto de producción audiovisual, yo trabajaba en una resolución similar a esta, un poquito más grande que esta, que era 720x480. O sea, era un poquito más grande. Hoy el material que ustedes están visualizando está colgado en 1280x720. Ya si nosotros hablamos de 4K, estamos hablando de una resolución de 3840 por 1260 píxeles. Eso se llama 4K. Yo no sé ahorita cómo irá el tema de resolución. Yo me he desconectado un poco de esto, pero lo que busca y lo que pretende evidenciar esto es que por un lado, la imagen se está haciendo más grande
y por otro los dispositivos de producción de imagen se están haciendo más pequeños. Existe esa contradicción, ¿verdad? La imagen se hace más grande y los dispositivos se hacen más pequeños. Porque esa es la tendencia de la tecnología, ¿verdad? La tecnología se va haciendo más pequeña. Aquí tenemos esta otra parte y ahí tenemos 720 por 1200, que es la resolución que yo les estoy colgando este material. Y esto fue más o menos con lo que yo empecé. 640, 480 o 720, 480, ¿verdad? Entonces nos vemos y nos percatamos de cómo ha ido evolucionando todo esto. Es una cosa bien interesante. Bueno, esto es el tema de soporte. Cuando nosotros hablamos de temas de soportes, estamos hablando de temas de electricidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una producción, ¿qué les dijera yo? Para Perú, para México, para Estados Unidos, vamos a utilizar el sistema NTSC. Esto lo vemos nosotros en el momento que configuramos el proyecto audiovisual para temas de producción de imágenes y para temas de postproducción. Entonces, eso sería si fuera para estos países que aparecen en verde. Si fuera el caso que tuviéramos que producir, por ejemplo, para Uruguay y Argentina, trabajaríamos en formato PAL, que es el que tenemos acá. Entonces este mapa nos ubica cómo es el tema de corriente. Esto no es algo al azar, sino que esto es en función de cómo es el soporte de los dispositivos televisivos, cómo es el soporte de la electricidad en estos lugares. Entonces es bien importante que nosotros lo identifiquemos. Aquí tenemos la definición eminentemente técnica y aquí es donde se une el tema de cantidad de fotogramas por segundo. Entonces, NTSC usualmente se trabaja con 30 fotogramas por segundo, ¿verdad? Porque no es algo muy pesado y también es el sistema que soporta. Cuando yo inicié en todo esto hace muchos años, nosotros todavía trabajábamos con esto. Yo me imagino que más de alguien lo ha visto. Y estas barras nos ubican, o estas barras nos permiten a nosotros calibrar. En aquel momento calibrábamos los aparatos para que la imagen tuviera buena resolución. Porque si uno pues se ponía a producir o si uno se ponía a reproducir un material sin que las barras se vieran de buena calidad, pues eso nos estaba trayendo al suelo la producción, ¿verdad? Obviamente, no solo eso, sino que también el trabajo de un equipo. Entonces, ahí tenemos criterios técnicos eminentemente sobre el tema del sistema NTSC, que es el que rige para nuestro país. En el caso de Guatemala y en el caso de los países que vemos acá, en verde. Ya si nosotros nos vamos a algún otro país del mundo a producir, pues tenemos que tener las consideraciones pertinentes en cuanto a temas de imagen, en cuanto a temas de electricidad. Bueno, y este es el otro, PAL. El PAL, ahí tenemos la definición y nos hace alusión a cuántas, a la cantidad a la resolución que nos corresponde y la cantidad de fotogramas por segundo. Si se dan cuenta es menos, son 25 por segundo. Entonces, bien interesante que lo consideremos y que lo tengamos presente, ¿verdad? Porque si nosotros, al momento que configuramos nuestro software para producir audiovisual y lo hacemos en PAL, no nos va a reproducir, nos va a dar problema. Entonces, por eso es que estamos platicando de esto. Bueno, aquí tenemos el equipo para producción audiovisual. Esto lo vamos a hablar en detalle más adelante. Ahora pues hay equipos de equipos, ¿verdad? Es una cosa fantástica. Encontramos cámaras pequeñitas como estas que nos graban en 4K y
al final de cuentas es mucha creatividad y destreza para producir. Hace un tiempo yo trabajé con un grupo de personas y no sé qué equipo habrán utilizado, pero era bien curioso y se los comparto para que lo tengamos presente. Y ahí se veía y se manifestaba que no sabían utilizar el equipo. ¿Por qué? Porque pues yo no sé qué tipo de cámara habrán utilizado, pero la cámara durante todo el tiempo de producción estuvo haciendo o estuvo buscando foco automático. Entonces, yo creo que las personas que hicieron esto no se percataron de esa situación y al momento de estar en postproducción, la imagen salía mal, salía que el foco se iba y venía, se iba y venía. Entonces, se veía muy mal. Fue un trabajo arduo que se echó a perder por descuido, ¿verdad? Y así es como uno aprende. Bien importante que nosotros cuando vayamos a trabajar audiovisual tengamos un trípode. Hoy en día pues esto ya se cuestiona un poco, ¿verdad? Porque vemos cómo hay jovencitos y señoritas que producen sus videos con TikTok o con Instagram y ellos lo hacen a mano alzada y eso le genera un poco de interés y genera dinamismo, ¿verdad? Entonces depende mucho y depende mucho de muchos factores. Entonces hay gente que lo hace a mano alzada, hay gente que utiliza su trípode. Yo siempre recomiendo tener un trípode porque no va a ser lo mismo trabajar a mano alzada que con trípode. Pero hay veces que salen producciones a mano alzada muy interesantes, entonces es algo que tenemos que considerar. Luego tenemos la imagen ahí del celular. Los celulares ahorita son unas herramientas fabulosas para producir audiovisual. Y, y obviamente pues tenemos que tener presente que hay que utilizar micrófono de solapa por temas de calidad de audio, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos estos esquemas que nos evidencian el camino que debe seguir una producción. Tenemos la parte, esto es aplicado en elaboración de modelos en tercera dimensión o en creaciones en tercera dimensión. Tenemos la elaboración de guión, diseño de personajes, desarrollo virtual, storyboard y asignación de tareas. Eso es parte de la preproducción. Luego tenemos la parte de producción donde entra el modelado, o sea, ya uno empieza a levantar al personaje, a hacerlo visible. Materiales y texturización, iluminación, cámaras, construcción de esqueletos, luego viene la parte de animación y finalmente el render, que es la exportación de estos materiales. Finalmente tenemos la parte de retoque, la parte de composición y montaje de la producción. Ahí lo tenemos ilustrado. Hoy en día pues hay herramientas fabulosas. Tal es el caso que nosotros podemos hacer un boceto de algún personaje que querramos animar. Lo ilustramos en un software y luego lo podemos caracterizar a través de softwares como Adobe Character Animator. Entonces son cosas bien interesantes que existen hoy en día. También el tema de 3D que es bien interesante y que se utiliza no solo para temas de producción, sino que temas publicitarios. Bueno, aquí entramos a las fases de todo lo anterior es algo de carácter eminentemente, digamos, técnico. Entonces tenemos el tema de preproducción acá, que entra Scouting. Scouting es que hay gente que se manda para ubicar locaciones, para ubicar lugares para producir. Si es con actores, se debe hacer un casting, al igual si se van a utilizar locutores. También bien importante la parte del plan organizacional, porque nuestra naturaleza así es, ¿verdad ustedes? Si hay gente que tiene mucha iniciativa y habemos otros que a lo mejor necesitamos que nos estén diciendo y diciendo las cosas. Entonces de todo hay en la viña del Señor.
Entonces, en el plan organizacional se van a establecer las responsabilidades y atribuciones de cada uno. ¿Por qué? Porque pues no con el afán de hacer sentir mal a nadie ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que lo que se busca es que cada quien se haga responsable de lo que le compete. Porque hay mucho que hacer en temas de producción audiovisual. Y si nosotros somos indolentes y nos da igual todo, pues es bien complicado que se avance. Luego tenemos la parte de guionismo, que es sin lugar a dudas una de las partes más importantes de la preproducción. El tema de guionismo se va a platicar más adelante con ustedes. Este es un diagrama de todos los procesos que conlleva la preproducción. A mí me gustó porque es bien detallado. Es bien detallado y nos va dando los diferentes criterios, las diferentes necesidades que existen. Asimismo, algunos aspectos propios de cómo es que nace esta idea y cómo se desarrolla dentro de la producción audiovisual. Lo voy a dejar un ratito más, un par de segundos, para que ustedes puedan sacarle foto o captura. Y si no, pues pueden pausar el video para que el material pues les quede ahí. A mí me gusta por todos los criterios que nos presenta y cómo es que se le entra la parte de preproducción. Bueno, aquí tenemos ya algunas cosas o algunas cosas que nos van a servir para toda la parte de preproducción. Entonces tenemos, yo lo denomino como recursos para producción de audio y video. Entonces tenemos ahí esa ficha de producción, que es una ficha que nosotros pues podemos utilizar para identificar el proyecto. Tiene una idea como tal, tiene un argumento, una sinopsis, el tratamiento que se le va a dar, el guión literario y el guión técnico. Hay veces que se detalla quién es el director también, o quién es el que se dedicó a elaborar la producción. Entonces es bien importante esta situación. Aquí tenemos el guión técnico. Y tenemos la secuencia 1, el plano, la secuencia, el plano, qué características tiene el plano, la duración, algunas indicaciones de movimiento para el camarógrafo, qué debe salir en imagen, y adicional tiene sonidos. Estos son diálogos, ¿verdad? Estos son diálogos de los actores. Aquí tenemos el guión literario. En el guión literario nosotros solo vamos a colocar o solo se va a establecer lo que van a decir los actores o los locutores si fuera doblaje, ¿verdad? Entonces, bien importante esta situación y el guión literario le va a servir a este tipo de gente. Y obviamente también le puede servir al técnico que va a grabar un audio y que va a estar a cargo de esta parte. La ficha para casting, si se va a hacer casting para actores y actrices. Y tenemos algunas consideraciones, ¿verdad? Nombre, apellido, la fecha de nacimiento, estado civil, la nacionalidad, algunas consideraciones físicas como la estatura, la complexión física, etcétera, ¿verdad? Los estudios y otro tipo de situaciones que es necesario colocar dentro de una ficha de casting. Luego tenemos la parte ahí de storyboard. En el storyboard se integran dibujos como los que vemos ahí del lado izquierdo. Y también tenemos algunos textos que se van a colocar. Este es un video promocional de una fiesta. Y vemos que pues es en una piscina. Y aparecen algunas imágenes hechas por dron, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la parte de acá tenemos las imágenes. En la parte de aquí tenemos la acción y luego tenemos texto.
imagen, acción y texto. Entonces esto se repite dentro del storyboard. El storyboard es una herramienta bien interesante de utilizar, pero sí lleva su trabajo, ¿verdad? Sí lleva su trabajo y al final de cuentas, pues guía muy bien al equipo. Pero sí es bien detallista en cuanto a cómo son las imágenes y cómo se va a realizar. Bueno, aquí ya empezamos a ver temas nuevos, temas que se mezclan. Y ahí les puse yo un asterisco, y el asterisco nos orienta que el doble círculo nos sirve para producción radial, para producción de televisión y producción multimedia. Este va a ser nuestro bosquejo. Entonces tenemos el doble círculo ahí, tenemos el primer cuerpo en la parte superior y tenemos el segundo cuerpo. Apertura, cierre y luego tenemos un vínculo. En este vínculo nosotros vamos a tratar de que el tema o lo que se aborde aquí integre ambos cuerpos de la producción. Y si se dan cuenta, pues tiene diferentes géneros periodísticos, como es la entrevista, el diálogo, tenemos un editorial y tenemos una nota informativa. Entonces, lo que vayan a colocar aquí ustedes es su decisión. Pero es bien importante que nosotros veamos esta parte aquí y hagamos este bosquejo preliminar. Es bien importante porque este nos va a guiar a nosotros. Y por último tenemos la escaleta de producción. Y esta tiene el mismo asterisco que la anterior. Nos sirve para producción radial, para producción televisiva y para producción multimedia. La escaleta a mí me encanta porque es práctica. Tenemos una columna de inicio, una columna de duración y tenemos una columna de fin. Luego tenemos las acciones que se van a realizar y luego tenemos la sección de marcas. Esta sección de marcas usualmente se deja en blanco, a menos que el productor desee dejar una anotación en concreto para todo el equipo. Se deja en blanco para que todas las personas pues, puedan hacer sus anotaciones y colocar las consideraciones que estimen. Entonces, bien importante, ¿verdad? Otra cosa, si nosotros vemos aquí en la escaleta de producción que dice, por ejemplo, inicio 11 horas o inicio 11:30, quiere decir que es una producción en directo. Si aparece 00:00:00, quiere decir que es en diferido, entonces se va a editar. Si nos aparece 11:30, 10:30 o 9 horas o cualquier hora que al productor que al productor pues la defina, esto quiere decir que a esa hora se inicia, a esa hora se transmite, entonces hay que estar por lo menos una media hora antes arreglando todo el equipo, viendo que las cámaras funcionen, alistando las luces, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es bien importante y eso es algo que se tiene que considerar. Entonces este es el tema de hoy, espero que haya sido de su agrado y espero que las diferentes herramientas y recursos que hemos visto les apoyen. Bien importante este tema de la preproducción en temas de audiovisual, porque lastimosamente esto es a lo que tal vez menos atención se le pone. Lo que sí les digo yo es que lastimosamente, y eso es la realidad de nuestro país, pero si existe una buena producción y existe una buena postproducción, el trabajo sale. Pero si la preproducción es mediocre, la producción es mediocre, no hay editor, solo que sea tal vez Superman o alguien por el estilo, que les pueda rescatar ese material. Todas las fases de la producción audiovisual son relevantes, son importantes, pero las más importantes son la producción y la preproducción. La producción y la postproducción.
La preproducción es bien importante también porque hay veces que lo envían a uno al campo y no hay nada de trabajo de preproducción. Entonces toca que improvisar. Pero por eso les digo, si la preproducción se hizo de manera responsable, la producción se hizo de una manera responsable también. Y la postproducción se hace de manera responsable, el producto final es bueno. Pero si falla la producción o la postproducción, va a ser un fracaso. La preproducción no la estoy demeritando, pero puede fallar en algún momento. Porque son demasiadas cosas que ver y somos seres humanos y podemos fallar. Pero si no hay una buena producción y postproducción, el trabajo va a ser por gusto. Entonces, bien importante eso, bien importante ese factor. Entonces, por ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias por su atención y pues procedemos con la despedida de este audiovisual.